Feliz sábado tengan todos. Estamos nuevamente un viernes más con ustedes para traerle bendición del cielo. ¿Cómo te encuentras, Nancy? Muy agradecida con el Señor Joca porque nos ha traído aquí nuevamente para impartir palabra de Dios. Y con estas palabras les decimos, sean todos bienvenidos. En este momento le pido a cada persona que está viendo esta programación que incline su rostro en reverencia para orar. Padre Señor, te damos infinitas gracias por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de llevar tu palabra. Te pido, Señor, que unjas nuestros labios con carbón encendido para que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros y a través de las personas que van a estar llevando tu palabra para que cada persona pueda recibirlo en su corazón. Bendícenos, Señor, bendice a cada persona viendo este video y que tus ángeles, Señor, nos acompañen también. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. A continuación, el último himno se titula Abrazos de ternura. En estos tiempos nosotros nos sentimos que estamos débiles, que estamos solos, que no hay nadie que está con nosotros, pero quiero decirte algo. Jesús siempre está con nosotros, porque Él siempre nos llena de espíritu cada vez que escuchamos su voz, a través de los cantos que son oraciones cantadas, y a través de las mismas oraciones, al igual con sus predicaciones, Él nos habla, nos dirige y con esos brazos de ternura nos cubre y con sus alas nosotros seamos levantados. Brazos de ternura. Su voz y entregar tu vida. Si te digo que Él te quiere dar vida eterna y está dispuesto a escuchar su voz y entregar tu vida, Él te llenará su grande poder, su luz resplandecerá y tu vida plena estará. Con brazos de ternura nos cuidará, con brazos de justicia nos librará. Con brazos de amor, con brazos de amor, Él siempre nos sostendrá. Si te digo que Él te quiere dar una herencia con calles de oro y agua de cristal por la eternidad. Que Él murió por ti y te espera, que le aceptes en tu corazón y decidas por Él. Él te llenará con su grande poder, su luz resplandecerá. Con brazos de ternura nos cuidará, con brazos de justicia nos librará, con brazos de amor, con brazos de amor, Él siempre nos sostendrá. Con brazos de ternura nos cuidará, con brazos de justicia nos librará, con brazos de amor, con brazos de amor, Él siempre
vez más, queremos invitarlos a una de nuestras secciones más especiales del programa, en el cual ustedes pueden ser partícipes de la misma, exponiendo sus preguntas debajo de cada video, y con gusto nosotros en esta sección les contestaremos todas esas incógnitas que tengan directamente de la palabra del Señor en la sección Jesús y la verdad presente. Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a este espacio de Jesús y la verdad presente. Que les habla Joel Avilés y mi esposa Nancy Velázquez, su amiga y hermana, les saludo con aprecio. Estamos en el momento de que la vez anterior habíamos hablado de lo que era la venida del Señor, pero el video anterior habíamos comenzado con el tema de la Trinidad y hoy vamos a seguir con ese tema, el tema de la Trinidad. Y dando un resumen breve de lo que se había hablado, en el cual hay un Dios y este Dios son realmente tres personas, y lo vimos en uno de los textos que es muy claro, en el cual en el momento en que Jesús es bautizado, que se escucha la voz que dice, este es mi Hijo amado. Si está diciendo Hijo es porque Él es Padre, en este caso es Dios Padre, Jesús es Dios Hijo, y llega de repente una paloma que era representación de el Espíritu Santo. Y ahí podemos ver que la Trinidad, como hablamos en este momento, que ese es el tema, la Trinidad. Y cómo están esos tres seres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos. Así es, por lo que entiendo es que cada uno tiene sus propias características, pero todo eso finalmente nos refleja el carácter de Dios. Todas las características de cada uno de estos tres. Y hoy vamos a iniciar hablando de Dios Padre. Así mismo, Nancy. Y puedes comenzar entonces leyendo uno de los textos que vamos a estar explicando, tocando así por encimita para que las demás puedan ver esas características importantes de lo que es, en este caso, Dios Padre. Así es, les invito a buscar en sus Biblias Juan 3:16. Muy conocido. Sí. ¿Y si lo repetimos un poco? Bueno, así. ¿Ok? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En este texto, que es súper conocidísimo, vemos cómo realmente hay dos personas representadas ahí, ¿verdad? Está lo que sería el Hijo, y quien envió al Hijo, pues el Padre, ¿verdad? Así que, y importante la palabra amó. Amó es una característica de ese Dios Padre. Nos amó tanto y tanto y tanto que dio a su propio Hijo. Y cualquiera que es padre podría pensar en que si usted tendría que dar a su Hijo para salvarle la vida a otra persona, pues Dios el Padre hizo eso, dio a su Hijo para salvar la vida de todos nosotros. Claro está, y tenemos que entender de que el rol Padre, Hijo, Espíritu Santo es un rol realmente. No es que Jesús es Hijo del Padre. Realmente es un rol para que nosotros podamos entender ese amor tan grande que tuvo Dios con nosotros, que entregó a ese compañero fiel, a ese amigo, a ese, en este caso lo llama como si fuera un hijo, de tanto amor que tiene por él, que entonces lo entregó para que pudiéramos nosotros ser salvos. Y seguimos entonces con el próximo texto que se encuentra en 1 Juan 4:8. Sí, y leemos 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí vemos nuevamente lo mismo, en el cual Dios es nuestro Padre y ese amor que tiene por nosotros, que nos amó y nos amó tanto que realmente dio todo
y da todo por nosotros. Seguimos con el próximo. Primera de Timoteo 1:7. Y busquemos en 1 Timoteo 1:7. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aquí vemos varias características. Primero, Rey de los siglos. Él es el Rey de todas las cosas. No hay poder más supremo. No. Inmortal e invisible. Obviamente nosotros humanos no podemos verlo, porque está allá en el cielo. Adicional, que la Biblia nos dice que el que vea a Dios siendo pecador, ahí muere. Así que realmente tenemos que tener en cuenta eso. El único que vio algo de Dios fue Moisés, que Dios le permitió ver su espalda, pero si ustedes leen esa parte de la historia, Dios tapó gran parte de su gloria para que Moisés no muriera en ese momento. Y dice que es sabio, es tanta sabiduría que tiene Dios, que ha creado tantas maravillas y tantas cosas. Y por último dice el texto que a Él sea el honor y la gloria por todos los siglos. Debemos de darle a Él la gloria y el honor, a nada más ni a nadie más, ni a la naturaleza, ni a diferentes cosas que a veces tomamos como lo más grande. No, Dios es realmente quien merece toda gloria y toda honra. Seguimos. Éxodo 34:6. Nancy, ¿lo puedes leer, por favor? Sí. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahí tenemos también varias características que describen a nuestro Dios. Fuerte no quiere decir que tenga músculo, ¿verdad? Sino que es un ser que demuestra presencia, exacto, ¿sí? Misericordioso, ese amor tan grande que nos muestra por medio de la misericordia. Y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. O sea que si nosotros cometemos pecado, Él no es de estas personas o de estos seres que realmente pecó, hay que matarlo. Y se enoja. Que reaccionan por impulso. Sí, que se enoja, no. Él es todo misericordia. Él pecó, mi hijo pecó, tengo que ayudarlo a seguir adelante, a tratar de que se olvide ese pecado, que él confiese ese pecado y que realmente me siga por amor, y yo lo trataré con mucho amor, con misericordia, como dice aquí, y con verdad. Seguimos. Nancy, ¿puede leer 1 de Juan 14:9? Sí, claro que sí. Sigan con su mirada. 1 de Juan 14:9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has reconocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? En este caso tenemos a Jesús que está hablando con Felipe. Y Felipe le hizo esta pregunta de que él quería ver al Padre. Y Jesús le dice: pero ¿para qué necesitas ver al Padre si me has visto a mí, a Jesús? Y cuando leemos toda la historia de Jesús, Jesús fue grandioso, amoroso, maravilloso, dado a todas las personas, los ayudaba, los curaba. Y ese es Dios Padre también. Ahí mismo Jesús nos está mostrando que el carácter de Él es lo mismo que si estuviéramos viendo a Dios Padre. Si hubiera sido al revés, de que el Dios Padre hubiera tenido que venir en vez de Jesús, hubiera sido lo mismo, porque son similares. Ellos son completamente similares. Ese carácter de amor, de misericordia, está presente en ellos. Y por último, y un texto o varios textos muy conocidos, que muchas personas lo saben de memoria también.
Mateo 9, del 9 al 13. Pueden leer, por favor, Nancy. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esto está en Mateo 9, de 9 al 3. Así es. Una oración que es realmente hecha por Jesús para que nosotros aprendamos cómo debemos dirigirnos, ¿verdad?, ante Dios. Claro está, todas las cosas que nosotros queremos decir a Dios las podemos decir sin tener que ir oración por oración, dejándonos llevar por una oración como esta. Esto es simplemente un modelo nosotros a seguir. Y aquí Jesús describe a Dios de diferentes formas, como el que perdona, el que nos santifica, esa persona que nos libra del mal y que es todo el poder y toda la gloria es para Él, como ya habíamos hablado. Así que Dios el Padre es todo amor, misericordia, verdad, en el cual podemos confiar. ¿Perdona? Piedad, claro que sí. Así que son características de nuestro Dios Padre, en el cual son cosas hermosas. No es un Dios dictador, ni que hace cosas para que nosotros caigamos en las diferentes situaciones. No, Él nos da las oportunidades para que nosotros, a pesar de que caemos, Él mismo nos levanta y nos ayuda con amor a seguir adelante. Hasta aquí llega esta parte. Síganos y síganos cada semana para que pueda escuchar estas hermosas enseñanzas de la Biblia y de Jesús y la verdad presente. Recuerden que pueden mandar sus preguntas, comentarios, sugerencias, también se aceptan. Y pues recuerden ustedes que nos vemos el próximo segmento. Continuamos con el tema de la Trinidad, pero hoy nos tocó hablar de Dios Padre. Los esperamos en el siguiente segmento y recuerden escudriñar las Escrituras. Buenas tardes para todos y que cada persona en este momento que nos está escuchando se siente la paz del cielo. En esta tarde tenemos un invitado especial que está con nosotros. Es un privilegio tenerle con nosotros. Viene siendo pastor Misael Román, cual pertenece a la asociación y es el secretario ejecutivo de la Asociación del Oeste. Es un placer para nosotros, pastor, de tenerles con nosotros en esta tarde. Queremos en este momento, pastor, informarle a nuestra audiencia su trabajo en ese lugar. Si es tan amable y nos puede dirigirnos en el tipo de trabajo que está desempeñando. Claro que sí, hermano Junior Trinidad, es un honor poder dirigirnos a todos nuestros amigos que están observando y escuchándonos. Este servidor, Pastor Misael Román, tiene el privilegio de elaborar, como usted dijo, como secretario ejecutivo, en otras palabras, como vicepresidente de la Asociación Adventista de Iglesias en el oeste de Puerto Rico. Y mi función allí pues tiene que ver tanto con el área de secretaría, con el área de las reuniones, los acuerdos, las actas, los reglamentos, el seguimiento fiel a cada uno de esos votos. También laboramos en el área de la feligresía de la iglesia y también laboramos en el área de recursos humanos con todos nuestros empleados, porque pues hay distintos empleados. Están los pastores, por supuesto, pero están los maestros de las escuelas adventistas, están también aquellos que trabajan en el Natural Food Center, aquellos que trabajan en la radio y aquellos que trabajan en la oficina. Y hay diferentes empleados porque se necesitan diferentes personas en la viña del Señor y es un privilegio poder trabajar como un equipo.
de acuerdo al llamado que Dios a todos nos dio, porque lo importante es cumplir con nuestra misión de nosotros llevar el mensaje de Dios mientras dura el tiempo de gracia y realmente utilizar todos los bienes que Dios nos ha dado, dígase talentos, dígase dinero, dígase influencia, y unirlos todos para realmente cumplir con esa misión que Dios nos dejó de llevar el evangelio a todo el mundo. Muchísimas gracias. Bien, amados, tenemos el privilegio de meditar durante esta semana en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Para esta época del año, nosotros recordamos la pasión de nuestro Señor Jesús. Dicho sea de paso, en cierto tiempo atrás, un actor que se dedicó a la cinematografía decidió hacer una película acerca de Jesús y le tituló La Pasión de Jesús. Y sin duda alguna, las personas que han visto esa película han quedado impactados grandemente, pero grandemente con los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Sufrimientos que allí se muestran en términos de la parte física, del dolor que se le imputó a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, los sufrimientos de nuestro Señor Jesús eran aún mayores que estos. Los sufrimientos de Jesús tenían que ver con la carga del pecado sobre Él. Así que habían unos aspectos emocionales y mentales, espirituales envueltos, involucrados en lo que Jesús realmente experimentó. Y qué bien hacemos nosotros en recordar lo que nuestro Señor hizo. Dicho sea de paso, hay un consejo donde se nos da a nosotros la siguiente sugerencia, y es que haríamos bien nosotros cada semana, cada día, nosotros dedicar un tiempo específico, si es posible 1 hora, para meditar en la vida de Jesús y especialmente en los días y las horas finales de nuestro Señor Jesucristo antes de entregar su vida por nosotros. Así que durante la Semana Mayor nosotros dedicamos tiempo a repasar lo que Él hizo por cada uno de nosotros. ¿Qué significado tenía? ¿Cuáles son las implicaciones del sacrificio de Cristo para nosotros hoy día? Así que antes de abrir la Sagrada Escritura, me gustaría que me acompañasen a una palabra de oración, así que les invito a inclinar el rostro si les es posible. Querido Padre y buen Dios, en esta hora al abrir tu palabra sabemos que se cumplirá lo que nuestro Señor Jesús dijo cuando mencionó: y yo, si fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. Deseamos que Cristo sea levantado en esta hora. Por lo tanto, rogamos que tu Santo Espíritu, que realmente inspiró a los apóstoles y a los profetas a escribir lo que hoy día tenemos en la Sagrada Escritura, en la Biblia, al compartirla, Señor, las palabras de vida que Jesús dijo, que esos son realmente puedan hacer diferencia en cada uno de nosotros como oyentes y también como personas que compartimos tu palabra con otros. En el nombre de Jesús. Amén. La meditación en esta ocasión está basada en Juan capítulo 12, versículo 32. Como mencionara en la oración, Jesús mencionó lo siguiente: y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Realmente, ¿qué quería decir Jesús cuando mencionó estas palabras? Yo quisiera compartir con ustedes algunas de las cosas que significan esas palabras inspiradas de Jesús. Jesús mencionó esas palabras estando precisamente en esa última semana de su existencia en la tierra, de su ministerio público. Esa semana, las cosas que acontecieron son muy significativas. Y en cierta ocasión, cuando Jesús estaba esa semana en el templo, y en el templo de los judíos se llevaban a cabo ciertos ritos y habían ciertos sacrificios, y todos prefiguraban precisamente la obra que Cristo haría. Cristo, el Mesías, aquel en quien estaban cifradas las esperanzas
de los judíos, del pueblo de Israel, de aquellos que iban a adorar al templo, porque todo lo que había en el templo prefiguraba y simbolizaba algún aspecto de la vida y del ministerio de Jesús en favor de la salvación de la humanidad. Sí, en favor de tu salvación y en favor de mi salvación. Todo prefiguraba la obra que Él habría de hacer. Y en la parte del atrio, o sea, en la parte de afuera, en el patio, había un altar llamado el altar de sacrificio. Era allí donde llevaban animalitos inocentes, como el cordero, que cuando el adorador, el ser humano pecador, iba allí reconociendo que era un pecador, reconociendo que había fallado, reconociendo que no había vivido de acuerdo a la ley de Dios, que había faltado a la ley de Dios y que era culpable, iba y llevaba aquel animalito, aquel corderito, que inocentemente iba a pagar la culpa por el ser humano que sí era culpable y había faltado. Y eso era un recuerdo gráfico para los adoradores de la obra de salvación de Dios en beneficio de la humanidad. Que Dios mismo, siendo inocente, siendo el Dios justo, el Dios amoroso, el Dios santo, Él iba a tomar nuestro lugar como sustituto. Él se sacrificaría en nuestro lugar. Él moriría para que nosotros no tengamos que morir para siempre. Por tal razón, cuando Jesús estaba allí en el templo esa semana, y en el libro de Juan capítulo 12 nos dice que venían personas inclusive de otras partes del mundo. Habían unos griegos que llegaron, habían escuchado acerca de la vida de Jesús, habían escuchado acerca del ministerio de Jesús, de cómo Jesús trataba a los enfermos, de cómo Jesús trataba a las mujeres, de cómo Jesús trataba a los parias de la sociedad, cómo Jesús trataba a los pobres, cómo Jesús trataba a los extranjeros. Y realmente habían cobrado esperanza y deseaban conocer quién era ese ser tan diferente, de quien se escuchaban tantas noticias extraordinarias, de los milagros que había hecho, de cómo había sanado a paralíticos, cómo le había devuelto la vista a los ciegos, cómo había sanado leprosos, cómo había tratado a mujeres que habían sido encontradas en actos de adulterio y eran condenadas por la ley. Cómo había realmente realizado una obra de transformación y las personas que se encontraban con él no eran las mismas. De la labor que él hacía no solamente por la sanidad del cuerpo, sino el consuelo que llevaba a las personas abatidas y tristes. De cómo los niños se sentían en confianza en su presencia. De cómo los jóvenes se sentían a gusto con él. Y las personas de mayor edad también. No ha vivido nadie en este mundo como Jesús. Sin duda alguna, quien contempla la vida de Jesús queda atraído. Y nosotros tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios, la Santa Biblia. La Biblia nos habla de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús es el personaje central. En el libro de Génesis encontramos la historia del surgimiento del planeta Tierra, de su creación, de sus habitantes, de nosotros los seres humanos que fuimos hechos a semejanza de Dios, a imagen de Dios. Pero también la Biblia, que es la palabra de verdad, nos muestra la realidad del ser humano, que lamentablemente desconfió de su Dios y le traicionó. Se separó de su Dios y cometió pecado. Violó su ley. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Y es normal que sea así, porque la vida la encontramos en Dios. Dios es la vida. La vida depende de Él, de una relación con Él. Al separarnos de la vida, automáticamente lo que viene como resultado es la muerte. Pero el Señor Jesús vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Sin embargo, el ser humano estaba condenado a la muerte, a morir para siempre debido al pecado. Y Jesús,
vino entonces a salvar al ser humano de la condenación de la muerte. Y por esa razón, Jesús entonces tendría que tomar el lugar del ser humano para pagar por el ser humano esa deuda tan grande que el ser humano no podía pagar por su propia cuenta. Y es por eso que cuando Jesús escucha acerca de esos griegos que habían venido para verle, para escucharle, para saber acerca de él, Jesús pensó en cuántas personas a través de los tiempos futuros, a través de las edades, como hoy día, escucharían acerca de las obras del Señor Jesús y también serían motivados a conocerle y así conocer el amor de Dios y su plan de salvación. Y tendrían la oportunidad de creer en Él, de tomar una decisión consciente en favor de la salvación que Dios ha provisto. Y el Señor se regocijó en esa hora. Y dentro de las palabras que dijo, Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. Cuando Jesús dijo, yo si fuese levantado a todos atraeré a mí mismo, estaba ya revelando y prediciendo que Él habría de ser sacrificado. Lo iban a matar. Iba a morir levantado en una cruz. Pero al ser levantado en esa cruz, atraería a toda la humanidad a Él. Y no solamente a toda la humanidad, sino también a todo el universo. La cruz de Cristo, el amor de Dios manifestado al universo entero. No solamente a los seres humanos, sino también a los habitantes del cielo, a los ángeles que nunca cayeron. ¿Saben? Ahí había una evidencia clara, inequívoca de la verdad del carácter de Dios nuestro Creador. El Dios de amor, el Dios misericordioso, el Dios que se sacrifica. ¿Quién lo diría? El Creador sacrificándose por sus criaturas. El Creador tomó la forma de una criatura humana. La palabra de Dios dice que fue encarnado, que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Cuando Adán y Eva, los seres humanos que Dios creó a su imagen y su semejanza, le traicionaron. Cuando faltaron a su ley, cuando se alejaron de Dios, Dios no los dejó. Dios los buscó. Dios les habló. Y aunque ellos estaban escondidos, asustados, huyéndole a Dios, Dios los busca con amor. Y dentro de esa conversación que Dios tuvo con Adán y Eva después que pecaron, y les cuestiona acerca de por qué ellos estaban huyendo de Él, ¿por qué? Les pregunta, ¿acaso han comido del fruto prohibido? Y ellos entonces se empiezan a echar la culpa el uno al otro, y finalmente la mujer dice que fue la serpiente quien le engañó. Esa serpiente representa al enemigo de Dios, al diablo, a Satanás, como en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 menciona, que él es la serpiente antigua, el diablo, Satanás. En el capítulo 12 menciona que él es el que engaña al mundo entero, sabe que le queda poco tiempo. Sin embargo, Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y ya a Adán y a Eva les había dicho que Él vendría a salvarlos. Cuando después de ellos decirle que la serpiente le había engañado, el Señor se dirigió a la serpiente y le dijo, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le herirás en el calcañar, pero la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Jesús lo que estaba diciendo en otras palabras en aquel entonces,
mucho antes de su encarnación, estaba diciendo claramente que Él vendría, nacería de la simiente de la mujer. Y así ocurrió. La Biblia dice en Gálatas 4:4 que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Como dice Hebreos 2:14. Para que todos aquellos que estaban asustados y temerosos fuesen librados. En Cristo tenemos libertad. En Cristo conocemos la verdad. Jesús mencionó claramente: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Jesús se regocijó porque sabía que el mundo entero, el universo entero conocería la verdad. Jesús es la verdad. En cierta ocasión, en Juan 14:6, encontramos que Jesús le dice a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el mundo entero tendría una revelación de la verdad, del amor de Dios, del carácter de Dios, que se sacrifica por amor a sus hijos, a sus criaturas. Y crucificado allí en la cruz del Calvario, habiendo sido azotado, habiendo sido crucificado, habiendo sido escupido, habiendo recibido una corona de espinas, habiendo sido burlado y difamado, desnudado, amenazado. Sin embargo, allí en la cruz del Calvario, aún allí, demuestra el carácter de amor perdonador de Dios, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y qué lindo cuando nosotros estudiamos los eventos de la cruz, las cosas que allí sucedieron. Una de las que más impactan mi vida es la de aquellos dos que crucificaron al lado de Jesús. Había uno que se burlaba, que no creía en Él como el Hijo de Dios, no creía en Él como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador del mundo. Y le decía: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sin embargo, el otro que estaba al otro lado de Jesús, mirando a Jesús, habiendo escuchado sus palabras, habiendo visto su rostro, habiendo escuchado acerca de sus obras y comparado su propia vida de pecado con la vida santa de Jesús, habiendo escuchado esas palabras de misericordia, de perdón, de compasión, habiendo sido testigo de aún las cosas que en la naturaleza estaban aconteciendo, que daban testimonio de que aquel que estaba en la cruz era el Hijo de Dios. Le dice al otro compañero: ¿ni aún temes tú a Dios estando en su misma condenación? ¿Saben? Allí Jesús estaba sufriendo por ti y por mí. Él llevó nuestra culpa, la condenación que nos tocaba a nosotros, la pagó Jesús. Así que las palabras de ese ladrón arrepentido, cuando le dijo al otro: ni aún temes tú a Dios estando en su misma condenación, debe hacernos a nosotros pensar. En 2 Corintios 5:21 la palabra de Dios dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros lleguemos a hacer justicia de Dios en él. ¿Sabes? Posiblemente tú estés recordando tus errores del pasado, tus pecados, tu desobediencia a la ley de Dios, tu inconstancia, tu injusticia. Sin embargo, no tienes que mirarte a ti mismo y tus errores. Cuando más pecador tú te sientas, cuando más hipócrita te sientas, cuando más inmerecedor de la gracia, del perdón y de la salvación de Dios, del regalo de la vida eterna que hay en Cristo Jesús, cuando el enemigo traiga ante tu mente pensamientos negativos de tus errores y de tu indignidad, te invito, amigo y amiga queridos, a una mirada a la cruz del Calvario, a una mirada a Jesús y su sacrificio. Eso bastará para que comprendas cuánto te ama Dios, para que comprendas las palabras de Jesús cuando dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
no es la voluntad de Dios que se pierda ninguno de sus hijos. Por eso en otro pasaje de las Escrituras, en Juan capítulo 3, encontramos las palabras de Jesús a cierto hombre que también sentía necesidad de transformación, necesidad de cambio. Un hombre que, aunque era un hombre religioso, le hacía falta algo. ¿Será que a ti te hace falta algo? Quien único puede satisfacer la necesidad del alma y dar verdadera felicidad y paz es nuestro Dios. Y lo ha provisto a través de su Hijo Jesucristo. Nicodemo se llamaba este hombre. Él también había sido atraído por Jesús. Pero los de su clase no habían creído en Jesús como el Hijo de Dios. Por lo tanto, decidió ir una noche a escondida, cuando nadie lo viera, al lugar donde le habían dicho que Jesús acostumbraba ir para hablar con el Padre Celestial. Y hago una pausa en este tema para decirte, practica en tu vida lo que Jesús practicaba. Saca todos los días, ya sea temprano en la mañana antes que amanezca, ya sea en la tarde o en la noche antes de acostarte. Como Jesús lo hacía, saca tiempo para estar a solas con Dios, para abrirle tu corazón, para tomar su palabra, meditar en sus obras, porque contemplando a Jesús somos transformados. Esa es la idea de mirar a Jesús en la cruz. Porque, como Él dijo, yo si fuese levantado a todos atraeré a mí mismo. Mirar a Jesús nos transforma. Por eso cuando Nicodemo fue buscando a Jesús, Jesús sabía lo que él necesitaba. Y Jesús sabe lo que tú y yo necesitamos también. Jesús sabía que Nicodemo buscaba algo mejor, que él anhelaba esa paz que no tenía, que él anhelaba realmente ese reino de Dios, ese reino de paz y de gloria que Dios ha prometido para aquellos que le aman y aceptan su regalo, su gracia. Y Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo si quieres ir al reino de Dios. Nicodemo se hizo que no entendía. Preguntó cómo puede hacerse esto. Y cuando usted lee Juan capítulo 3, usted va a encontrar algunos de los versículos más contundentes y más conocidos y significativos de la Sagrada Escritura. Cuando Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estas palabras que posiblemente has escuchado muchas veces, están antecedidas por las palabras en los versículos 14 y 15, cuando Jesús le dice a Nicodemo, porque Nicodemo no había entendido cómo realmente el ser humano podía nacer de nuevo, cómo el ser humano puede ser una nueva criatura. Como dice la palabra de Dios, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede hacerse eso en tu vida? ¿Cómo puedes tú ser un hombre, una mujer, un joven, un niño distinto, feliz, contento a la imagen de Dios? Jesús le dijo a Nicodemo una historia que él conocía bien y que iba a poder entender. Le comparó esto con esta experiencia que Nicodemo conocía acerca de la historia de su pueblo, del pueblo de Israel, cuando estaban vagando por el desierto y Dios los conducía y los protegía. Pero en esa historia se nos dice que el pueblo de Israel no había apreciado la protección, el cuidado, la provisión de Dios, y comenzaban a quejarse y a murmurar. Y llegó un momento que dentro de la infidelidad, de la ingratitud, de la desobediencia del pueblo, Dios los dejó a su propia merced y les retiró su protección. Les dejó como ellos querían. Y entonces empezaron a llegar serpientes venenosas en el desierto y picaron a muchos y estaban muriendo las personas del pueblo. Sin embargo, cuando clamaron a Moisés y a Aarón, y estos oraron
Y muchos del pueblo hicieron igual y clamaron a Dios. Dios entonces le da la siguiente instrucción a Moisés. Y Jesús hace referencia a esa instrucción en el versículo 14 de Juan capítulo 3. Le dice Jesús a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Recuerden las palabras de Jesús que les leí al principio, cuando Jesús dijo, y yo si fuese levantado a todos atraeré a mí mismo. Algo similar ya le había dicho a Nicodemo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo que me escuchas, Dios desea que tú vivas para siempre. Dios desea que yo viva para siempre. Pero la única manera en que esto es posible es en que tú y yo aceptemos la vida tal cual está en Jesús. Que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador personal. Que aceptemos a Jesús como nuestro sustituto. Pero ¿cómo yo voy a aceptar a alguien en quien no creo, en quien no confío? Para que tú y yo podamos confiar y creer en Jesús, es que entonces nuestro Señor Jesús vino. El sacrificio de Cristo en la cruz significa mucho. Tiene que ver con la redención humana, con la salvación humana. Sí. Jesús estaba diciendo en otras palabras, si soy hecho propiciación por los pecados de los hombres, el mundo será iluminado. Jesús necesitaba ser levantado. En cierta ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, una luz, una lámpara, no se esconde debajo del almud, debajo de un balde, no, porque si no, no puede brillar, se apaga la luz. La luz tiene que ponerse en un monte, en un lugar alto, para que alumbre a toda la comarca, a todo el lugar en derredor. Eso es lo que Jesús quería decir. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, necesitaba ser levantado en lo alto. Necesitaba ser expuesto al mundo entero, al universo entero, para que pudiese iluminar al mundo con la gloria de la luz, de su amor, de su carácter, de su perfección, de su vida santa, inocente, inmaculada, tomando tu lugar y mi lugar, de tal manera que quedara expuesto ante todo el universo, que el enemigo de Dios, que acusaba a Dios de ser un Dios injusto, de tener una ley que no se podía guardar, de ser un Dios severo que castiga la maldad y no perdona, quedara expuesta a la mentira del enemigo. Porque ahora al ver a Dios en la carne, sacrificándose por los pecadores, todo el mundo vería las acusaciones de Satanás son una mentira. Dios es todo lo que pretende ser y más. Es el Dios de amor que está dispuesto a sacrificarse por ti y por mí. El dominio de Satanás sobre las almas de los hombres será quebrantado. La imagen de Dios que fue borrada será restaurada en la humanidad y una familia de santos creyentes heredará finalmente la patria celestial. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando Cristo es levantado y nosotros lo contemplamos, se enternece nuestro corazón, nuestra mente, nuestra fe, nuestra confianza en Dios crece. Y nosotros entonces somos movidos a entregarle nuestra vida y decir, Señor, te pertenezco, tú me hiciste. Y no solamente esto, me has salvado, has provisto para mi perdón, para mi salvación. Yo no tengo que morir para siempre, porque tú hiciste provisión. Porque en tu Hijo amado Jesús soy aceptado. Y Él ganó el derecho para que podamos vivir en el cielo. Para que podamos vivir en el cielo nuevo y la tierra nueva que Él pronto va a realizar, tal como lo dice su palabra. Tal es el resultado de la muerte de Cristo. El Salvador se pierde en la contemplación de la escena de triunfo evocada delante de Él. Ve la cruz, la cruel e ignominiosa cruz con todos sus horrores, sin embargo esplendorosa de gloria. ¡Qué contradicción! La cruz, que era preparada para los malhechores. Sin embargo, Jesús convirtió la cruz entonces
en un símbolo de victoria. Lo que era un símbolo de degradación, de maldad, de maldición, como dice la Escritura, maldito aquel que es colgado en un madero. Ahora Jesús lo convierte en un símbolo de gloria, de bendición, porque el Hijo de Dios, que fue sacrificado por nosotros, realmente mostró la gloria del amor de Dios, y nosotros somos atraídos a Él y podemos declarar que Él es justo y su ley es justa, y podemos entregarle nuestra vida para que Él nos transforme a su semejanza y la gloria de Dios se vea en nosotros, para que entonces podamos también ser hechos idóneos para participar de su reino de gloria, el cual nos fue a preparar y muy pronto vendrá. Pero Él quiere que tú y yo estemos listos. La cruz y el amor de Dios ha sido manifestado al universo entero. El conocimiento de Dios y su carácter ahora está más claro. Cuando tú y yo, como estudiantes de la Biblia, leemos esta historia, contemplamos al Redentor por la fe, se despierta en nuestra alma ese poder misterioso de la fe, de la adoración y del amor. Nuestra mirada se fija en la visión de Cristo y nuestra alma puede decir, como dijo el apóstol, como escribió el apóstol en Filipenses 3, 8 al 10, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Cuando contemplamos la cruz del Calvario, nosotros estamos dispuestos también a participar de los sufrimientos de Cristo. Cuando tú le entregas tu vida al Señor, y tú que me escuchas y sabes que al tú entregarle tu vida a Dios hace un tiempo atrás, el enemigo ha querido destruir tu fe, desanimarte, han venido pruebas, pero Jesús nos enseñó que no tengamos miedo. No temáis a aquellos que matan el cuerpo, pero no te pueden quitar la vida eterna. Al concluir, quisiera hacer un llamado especial. Si alguno de ustedes que está escuchando, por alguna razón, se ha alejado de Dios, si por alguna razón ha descuidado su relación personal con Dios, su dedicación a Él, su tiempo para contemplarle, para estudiar su palabra, para meditar en su amor, para realizar sus obras, colaborar con Él en su misión, este es el momento de regresar. Este es el momento de atender a esa voz que nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Este mismo Señor Jesús, en el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, envía unas cartas de amor a nosotros que vivimos en estos tiempos. Las dirigió a aquellos que vivían en el tiempo de Juan, el discípulo más joven que tuvo Jesús cuando ya era un anciano. Y Jesús le dejó ese mensaje para que antes que Juan muriera, quedara escrito y todos nosotros los creyentes en Jesús pudiéramos mantener nuestra fe en sus palabras. Ese Jesús que murió en la cruz del Calvario resucitó, no se quedó allí. Y nos dio instrucciones. Y dijo que no fue a preparar lugar, pero Él dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén. Pero como Él le dijo a Nicodemo, era necesario que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Él fuese levantado. Así como aquellas personas en el pueblo de Israel que habían sido mordidos por la serpiente, estaban condenados a la muerte. Su única esperanza era mirar a aquella serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto, creyendo en la palabra de Dios, que si ellos miraban, iban a ser sanados. Así también, nosotros, si miramos a Cristo, si miramos su sacrificio, si creemos en lo que Él hizo por nosotros y en su palabra, que al creerle y entregarle nuestra vida, nosotros también seremos perdonados, aceptados, y Él nos otorgará la vida eterna si perseveramos en Él.
también disfrutaremos de esa vida eterna y no moriremos eternamente. Yo quiero terminar hablándoles de lo que produce esa mirada al Señor, esa fe, y hacerles una pregunta. ¿Qué hemos de hacer nosotros? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué? Porque todo aquel que lo mire no se perderá, sino que tendrá vida eterna. ¿Qué clase de fe es esta? ¿Es simplemente creer o es una fe de aceptar a Jesús como Salvador personal? Pues mi amigo y amiga, es aceptarlo como Salvador personal. Porque la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan, pero no creyeron en Él como Salvador personal. Los ángeles que se aliaron con Satanás en esa rebelión que ocurrió en el cielo, tuvieron oportunidad y la despreciaron, no creyeron en la justicia, en el amor, en la misericordia, en la santidad de Dios. Creyeron a Lucifer, el diablo y Satanás que les engañó. Sin embargo, tú y yo, que hemos sido engañados por las cosas del enemigo, tenemos la oportunidad de atender a Dios y a su palabra y creer en Él como Salvador personal. ¿Tienes una fe personal respecto a tu propia salvación? ¿Crees que Jesús es tu Salvador y no sencillamente el Salvador del mundo nada más? ¿Que el que murió en la cruz del Calvario murió para redimirte a ti y te ha ofrecido el don de la vida eterna? Ahora mismo, ¿dónde estás? Si crees en Él, tienes la seguridad del perdón, de la salvación y la vida eterna. Y Jesús dice que el que persevere en Él hasta el fin, ese realmente será salvo. Nunca lo abandones. Y la manera de no abandonar a Jesús es mantener nuestros ojos fijos en Él. Por eso Jesús dijo, y yo si fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué tal si oramos para que el Espíritu de Dios nos ayude a mantener nuestros ojos fijos en Jesús y podamos mantener nuestra vista en Él para que nuestra fe y nuestro amor por Él se mantengan y así perseveremos en Él hasta ese día muy pronto cuando Él venga a buscarnos? Oramos. Querido Padre y buen Dios, agradecemos la oportunidad en este tiempo de gracia meditar en el sacrificio de Cristo. Meditar en su vida perfecta, tanto como niño, como adolescente, como joven adulto y como adulto joven. Oh, buen Dios, gracias por el carácter tuyo que Él reveló, porque nos mostró cómo eres tú y que tú esperas de nosotros. Gracias porque tomó nuestro lugar y murió para que ninguno de nosotros tenga que ser condenado. Sin embargo, Él añadió, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. El Padre no me envió para condenar, sino para salvar. Gracias por esa salvación. Tu bendición sea con cada uno de los que nos escuchan. Que ellos que han tomado su decisión de creer y servirte y permanecer en ti por tu gracia, puedan permanecer. Y aquellos que nos escuchan que no han tomado esa decisión, ahora mismo puedan decir, Señor, te acepto como mi Salvador personal. Gracias por morir por mí, para darme el perdón de mis pecados y darme un nuevo corazón. Cámbiame y transfórmame a semejanza de tu Hijo Jesús, en cuyo nombre te lo pedimos y agradecemos. Amén. Hermanos, ¿cuántas veces experimentamos o pasamos por situaciones que nos revuelcan por dentro? ¿Cuántas veces cuando nos comunicamos, especialmente con los seres queridos, se dan situaciones en que no nos entendemos? ¿Y cuánto dolor experimentamos en distintas situaciones?
entonces surge una batalla dentro de nosotros. Y no es hasta que vamos a los pies de Jesús y decimos, yo venceré en tu nombre, yo venceré esta batalla, es que el Espíritu Santo entra en nosotros y nos abre los ojos, nos abre la mente para poder entender cuál es el camino, para poder entender cuál es la verdadera reacción hacia lo que se presenta. Nuestro Dios, el Espíritu Santo, hace todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir, para poder coexistir, para poder sentir esa paz que tanto necesitamos. Así que cuando experimentemos algún problema, alguna dificultad, reclamemos esas promesas de que Él peleará por nosotros. Así que con ustedes yo venceré. Sé que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar, yo me siento perdida en esta tormenta, pero en medio de ella escucho una voz que me dice, no te rindas, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Sé que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar, yo me siento perdida en esta tormenta, pero en medio de ella escucho una voz que me dice, no te rindas, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Por encima de la prueba, yo venceré. Por encima de la tormenta, yo venceré. Encima de mis soles, yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Hermanos, tremenda predicación hemos recibido y hermoso mensaje como siempre, que nos llena el corazón y nos ayuda a estar más fortalecidos para seguir adelante. Jonathan,
¿qué podemos decir en estos momentos para que sigan viendo nuestros videos? Sí, ha llegado tristemente el final, como todo programa tiene un principio y tiene un final, pero nos pueden seguir por las plataformas, por YouTube, Ministerio Yediael, y por Facebook, Ministerio Yediael y Bethesda 1. Con estas palabras entonces, les decimos, Los esperamos.